a aventar piedras, palos y una serie de consignas. Cuando los que estaban viendo ahí alrededor, gente que estaba asombrada de cómo ahora estos ciudadanos de México estaban buscando ahora emboscar ahí en el cuartel a los soldados que salieron sin armas, buscando entender un poco y cómo llegaban a ese extremo de acusarles, pero también de querer tomar por la violencia en su desesperación el cuartel. Leí también que ha crecido exacerbadamente en el 2014 la persecución de los cristianos en todo el mundo. El miércoles 7 de enero se dio una nueva lista de lo que sucedió en todo el 2014. Arabia Saudita, y los países árabes que siempre habían ocupado los primeros lugares, ahora han bajado del lugar, no porque haya bajado la persecución, sino porque más países se han unido a esa lista y han crecido en la violencia y la persecución contra los creyentes. Ahorita Ismael mencionaba de cómo muchos africanos cruzan a través de Marruecos, dejan África para ir a España. Leí también anoche que en una balsa, en un barco donde vendían más de 300 africanos que querían llegar a España, un sobreviviente dijo que cuando vino una gran tormenta y creían que iban a naufragar, dice, los cristianos que iban en el barco comenzaron a cantar y comenzaron a orar y a invocar el nombre de Jesucristo. Y dice que los líderes que iban ahí al frente musulmanes, pues uno a uno los fueron arrojando al mar y terminando así con sus vidas. Pero uno de ellos dijo, sin embargo, ahora que estoy en España, porque habían logrado cruzar, ahora que estoy aquí, yo quiero conocer qué era lo que ellos cantaban, qué era lo que ellos, a quién oraban ellos. ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que el libro del Apocalipsis que estamos leyendo y que estamos predicando los domingos, qué es lo que nos puede a nosotros orientar y fortalecer profundamente en nuestra fe cuando por donde vamos y donde veamos parecería que Dios solamente se cruza de brazos, no importando lo que suceda, con tal de salir avante con su propósito? Vamos a regresarnos un poco. Empezamos en ese capítulo 1 y hemos avanzado un poco, pero vamos a volvernos a regresar en el capítulo 1 del Apocalipsis y vamos a leer solamente 2 versículos. Apocalipsis 1, y vamos a leer 2 versículos, 4 y 5. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hablado y predicado y aprendimos lo que significaba la visión de Juan cuando redescubre, ¿verdad?, a Cristo, pero ahora en su gloria. Ahora Cristo en esa visión que tiene de él. Miren cómo dice Juan también en el verso 4 y 5. Si está lista o listo, lea conmigo. Palabra de Dios dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hasta ahí. Dice al final de ese texto, ¿verdad? Jesucristo es el primogénito de los muertos. Dice que es el soberano de los reyes de la tierra. Déjenme orar un momento.
gracias por tu palabra, que hoy, con el poder de tu Espíritu, se siembra, mueve las aguas de nuestros corazones y nuestras voluntades. Y te pedimos, Señor, que sea más poderosa la verdad tuya que nuestra verdad, el principio de tu palabra, que a Jesucristo le has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ante Él, toda rodilla se doble y se proclame que Él es el Señor. En el nombre de Jesús nosotros queremos orar y aprender de tu palabra. Amén. Ya hemos dicho que Juan estaba pasando por momentos muy críticos, ahí en lo avanzado de su edad, ahí en el aislamiento, ahí en la forma en la que podía orar y adorar a Dios. Estaba en una incomunicación, y en el día del Señor, él adorando al Señor, le viene esta revelación. Y mediante la lectura del Apocalipsis podemos darnos cuenta también de las situaciones políticas y sociales que se estaban viviendo en ese tiempo. Y es entonces que durante toda la manera y la forma en la que se recibe en esta visión lo que Jesús está revelando a Juan, hay una palabra, lo leímos ahorita, que dice: gracia y paz a vosotros. Dios, en el Señor Jesucristo, el gran poderoso Dios que determinó que todos los enemigos de este mundo fueran puestos debajo de los pies de Cristo. Por eso el Señor Jesús decía que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, dice, Él quería bendecirnos. Él estaba dispuesto a hablar bendición y paz para los corazones de los lectores de esta revelación. Y dice ahí, con un principio. El principio de la gracia y el principio de la paz que Cristo nos da es su propia eternidad. El que es, el que era, el que ha de venir, dice aquí. Pero especialmente el texto que donde queremos hoy ubicarnos es en ese final, en esa partecita final de los versos: el soberano de los reyes de la tierra, el príncipe y el que está por encima de todas las autoridades que tiene este mundo. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Esto es lo primero que queremos revelar y dejar en los corazones de ustedes, hermanos. En medio de todos los trastornos políticos que vivimos, en medio de todas las noticias que nosotros podemos escuchar o ver, hay una verdad de la palabra que también nos es atestiguada, basada en su eternidad. Y dice la palabra: Jesucristo es el gobernante de todos los reyes, es el presidente de presidentes, es el jefe y es el primer ministro y es el gobernador, es el alcalde. Él es todo en cuanto se refiera a poder político, humano. Miren, si Obama dijera: ¿cómo dice Cristo que Él es autoridad? A mí me eligió el pueblo de los Estados Unidos. Si Rodrigo Medina dijera aquí en Nuevo León: ¿cómo es que hay una autoridad que se dice que está muy por encima de mí y que es la autoridad en este estado? A mí me eligió el gobierno, a mí me eligió los ciudadanos, perdón. Yo tengo un lugar y tengo una oficina y tengo una investidura y tengo todo el respaldo de la población. Bueno, ahí lo dice. Jesús dice: yo resucité entre los muertos. A mí me exaltó Dios sobre todo poder y sobre todo dominio. A mí el Padre me ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre sobre todos los nombres incluye las autoridades y todos los líderes de este mundo. Y este es un pensamiento impresionante, porque hoy en día usted abre el periódico, hoy en día usted ve la televisión o escucha radio, como sea, pero usted puede ver cómo hay tantas reuniones de los líderes de este mundo. Usted puede ver cómo hay tantas determinaciones cuando los gobernantes se reúnen y pueden decidir hacer esto o aquello en el mundo. Pero ojo con eso. Fíjese cómo dice la palabra: acordaos de esto,
y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Yo digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. En la revelación allá en Isaías. Sí, la palabra dice claramente: yo declaro las cosas y las hago que sucedan. Yo declaro las cosas y dice, desde la antigüedad lo dije y voy a conducir a que las cosas se realicen. ¿Qué tiene que ver esto con que para la iglesia de hoy en día la verdad de que Cristo es Rey y Señor? Bueno, acuérdese muy bien, dijimos que el Apocalipsis siempre debe verse a través de los ojos de la majestad de Cristo. Dijimos que a nosotros nos llena de repente una curiosidad, la ignorancia y el morbo de decir que revela el Apocalipsis. Pero esta es la gran realidad de la que Juan quería que todos los cristianos en el tiempo de Juan, perseguidos, pudieran retomar una vez más la fe, y una fe victoriosa, que Cristo es el Señor, que nada de lo que estuviera sucediendo opacaba la majestad y la autoridad de Cristo. Por eso a mí, como padre de familia, por eso a mí como un empleado, una empleada en una fábrica, en un negocio, esto para mí es una verdad que retumba en mi corazón y que debe llenarme de fortaleza. Si Cristo y el Señor Jesús es el Rey y el soberano, y puede conducir con tanta seguridad y con tanta determinación los hilos de la historia, porque hay una verdad que le sustenta todo esto. El Padre lo levantó de entre los muertos. El Padre lo sentó a su diestra y le entregó todos los poderes que hay en este mundo. ¿Cómo no voy a poder depositar mi vida en sus manos? ¿Cómo no debo debatirme, dudar, hacerme presa del temor cuando las cosas que me están sucediendo aquí adentro o a mi alrededor son difíciles? El Señor Jesús controla, dice la palabra, quién se levanta como una autoridad, como un rey, como un gobernante. Allá en Daniel 2:21 dice: Dios cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Cuando el Señor Jesús dice allá en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, su significado tiene que ver con esto. Dios me ha dado a mí el poder para dirigir el mundo y la historia de este mundo. Esto no quiere decir que cada vez que vemos injusticias tenemos que culpar a Dios, tenemos que culpar al Señor Jesús. Significa que en muchas ocasiones Dios permite y redirige muchas cosas con el bien, ahorita lo vemos, de la iglesia y de su pueblo. Jesús anula los actos pecaminosos de los malos gobernantes. El pecado y la locura de todos estos gobernantes en algún momento, con la preciosa misericordia de Dios, vienen a encajar en un plan perfecto de Dios. Y cuando me ha preguntado, ¿y por qué Dios permite esto? Si usted predica a Cristo, por ejemplo, en África y en medio de esas circunstancias en las que vive con Boko Haram, por ejemplo, el texto de Romanos 11:33 nos puede ayudar a conducir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y emociones de injusticia. Dice la palabra: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son, oh Dios, tus juicios e inescrutables tus caminos. Dios gobierna, aunque nos dificulte decirlo. El reinado de Cristo hoy, a través de los gobernantes de la tierra, puede hablarnos y puede decirnos de que a pesar de las circunstancias podemos ver una dirección de Dios. Mire, Dios puede usar a los malos gobernantes para bien de sus hijos,
o para incluirlos dentro de esta línea de cumplimiento de su propósito en la historia de la humanidad. ¿Se acuerdan allá en Génesis 20? ¿Se acuerda usted cuando Abraham estaba temeroso? Miente para decir que su esposa es su hermana, si no iban a matarlo y a quedarse con ella. Para protegerse a sí mismo, Abraham actúa. Abimelech, el rey, la recibe en su harén. Pero esa noche Dios habla en sueños y la amenaza de muerte a Abimelech y le dice: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, pero te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, por cierto vas a morir tú y todos los tuyos. ¿Sí? En los pensamientos de este rey, del que tiene toda la autoridad, Dios actuó por pura bendición para Abraham, para su esposa y para la conducción de su plan, que hasta hoy en día nos ha afectado. Cuando usted y yo oramos por los gobernantes, oramos para declarar, oramos para descansar, oramos para fortalecer el pensamiento de la palabra. Que Dios puede usar a cualquier gobernante, a cualquier líder político en cualquier país para proteger y determinar bendición para sus hijos. ¿Sí? Porque el Señor Jesús dice la palabra que le ha sido dada toda la autoridad a Él, como Rey y como Señor. Hoy a través de sus gobernantes, el Señor está utilizándolos para que la obra misionera cada vez más sea poderosa en este mundo. Nos parece difícil. Platicaba con Sara Elena, tuvimos una reunión el viernes con el grupo de MAN para hablar de lo que viene adelante. Y Sara Elena decía que ella había estado orando en los meses anteriores por pedirle a Dios confirmaciones de lo que hay que hacer. Y dice que ahora que estuvimos en estos lunes en el curso de perspectivas, ella estaba saliendo de su casa y ese momento le dijo: Dios, necesito esto, me siento que estoy... no tengo en este momento una decisión, dime qué debo hacer, dime si me confirmas a dónde debo de ir y comenzar a orar para predicar en este lugar. Cuando llegó aquí a Perspectivas, de manera sorpresiva, se le pidió que pudiera traducirle a una persona que era la conferencista en ese lunes. Ella dijo: no vengo preparada, no puedo hacerlo. Y le presentaron a la persona que iba ella a traducir, ¿verdad? Era una mujer asiática que había vivido una experiencia de misionera de años en Siria. Y dice Sara que cuando escuchó eso fue lo que le hizo un poco bajar la guardia. Y estábamos aquí todos los que tomamos perspectivas, ella comenzó a traducir y dice que su corazón se sorprendió y empezó ella a escuchar esto, porque la persona que estaba ella traduciendo decía: cuando estuve en Siria, una de las cosas más impresionantes, decía, es la manera en la que Dios está hablando y el Señor Jesús se está moviendo en un país entre gente que no conoce a Cristo. Y decía que ella pudo hablar con una persona que le decía: mire, todos los días yo veo aquí a un hombre de vestiduras blancas, vestido de blanco, que anda caminando aquí por las tiendas, anda caminando aquí entre las casas. Siempre trato de acercarme y nunca puedo hacerlo. Y Sara dijo: este es Cristo caminando en Siria. Ese es el Señor revelándose en el pueblo de los sirios. Lo tomó como una respuesta que Dios le estaba dando. Pero mire esta conexión. Cuando la Biblia dice en el Apocalipsis que el Señor Jesús es el Rey, el soberano de todos los príncipes y de todos los reyes de la tierra, lo que se está declarando es que Él tiene autoridad para usar a esos líderes, presidentes, primeros ministros, reyes de las naciones y de las etnias, para que ellos sean instrumentos y luego permitan y luego se hagan decisiones, se tomen decisiones para que sus mensajeros, los misioneros, puedan entrar a todos los lugares. Toda autoridad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si Él es el soberano entre todos los líderes, entonces los va a usar para que la obra misionera no tenga restricciones. Sus misioneros son mensajeros, son enviados en el nombre del que es el verdadero rey, y los hemos de tener en mucha estima. Es cierto lo que se dice, y es cierto el que pues deja al misionero su país, su ciudad y todo aquello, pero principalmente lo que nos mueve hoy a decir es que, siendo el Señor el gobernante y la autoridad entre todas las naciones, pues Él llama a uno, llama a una y lo mueve, lo lleva a otro país en donde ahí está presente y utilizando a esos mismos reyes, a esos mismos presidentes, para que lleguen a reconocerle como el Señor de los señores. En una de estas conferencias ayer escuchaba a una mujer en Nigeria, de Nigeria. Ella decía que era una cristiana en la iglesia, tenía estudios como contadora, etcétera, y la invitaron a trabajar a lo que para nosotros es Hacienda, y entonces entró a trabajar porque lo necesitaba, pero poco a poco se dio cuenta que el gran problema en el país es la corrupción en la que se vive. Así que cuando ella organiza a otros compañeros para orar para que de alguna manera Dios empiece a actuar y la corrupción baje, porque decían que el 80 y tantos % de todo lo que se recogía de dinero nunca llegaba a los servicios públicos o a lo que debería de ser. El secretario del Tesoro allá en Nigeria, el jefe de todos los de Hacienda, de los recaudadores de impuestos, es quitado, y la llaman a ella. Ella dice: yo. Su pastor le dice: tú eres una contadora, eres una recaudadora de impuestos ungida por Dios para ir a ese lugar, porque vas a hacer un cambio. Y dice que les costó mucho. Dice que lo que ella hizo después de ver, orar y hacer estudios, pues le dijo a los ciudadanos allá en Nigeria qué era lo que ellos pensaban de Hacienda, y dieron un montón de cosas. Sobre eso ella hizo unos estudios y dijeron: bueno, si ustedes dicen que nosotros nos robamos el dinero, nosotros lo que vamos a hacer, todos los empleados de Hacienda, lo que vamos a hacer es ir y hacer trabajo comunitario. Con el dinero que ustedes nos den, con ese dinero nosotros vamos a invertirlo en reparar plazas públicas, en poder poner alumbrado, y nosotros mismos lo vamos a hacer. Así que ella le dijo a todos los empleados de Hacienda: tienen dos opciones. Nos vamos a trabajar como parte de nuestras funciones a servir a la gente, a los ciudadanos, o estamos despedidos todos. Y tomó otra acción. Nos vamos a vestir de otra manera. Vamos a dejar de parecer recaudadores de impuestos. Y para eso, decía ella, vamos a comenzar a ser diferentes. Vamos a sonreír. Yo creo que lo único que nos puede cambiar la vida es el mensaje de Cristo. Y comenzó a predicar en el nombre de Jesús. Dice que ella, avanzando en esto, ahora dice más del 52% de todo lo que se recauda de impuestos para ahí en este país va obviamente hoy a percibirse, a recibirse, y la gente lo reconoce como un gran avance en la mejora de los lugares públicos donde se vive. Quiero decir que Dios usa a las personas que están en autoridad para bendecir la vida de sus hijos. Y quiero decir finalmente que cuando Juan está viendo y recibiendo esta palabra
que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el soberano de entre toda la autoridad que hay en este mundo. Yo creo que, como dice Efesios 1:22, Dios ha puesto todas las cosas debajo de los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. A mí me hace pensar que pensar en el reinado de Cristo y en la autoridad de Cristo debe ser no solamente por la predicación del evangelio a todos los lugares, sino también para bendecir la vida de su iglesia. ¿Sí? No acabamos de leer que el deseo de Dios es gracia y paz a nosotros de parte del que es el soberano de todos los reyes de la tierra. Juan quiere que sepamos que Cristo tiene toda la autoridad y que ha sido diseñada su autoridad para llevar paz y para llevar gracia a su pueblo. Por eso a mí sí me atañe en mi vida diaria, en mis problemas y en mis luchas y en mis enfermedades y en los errores que cometo, sí me atañe que Cristo sea el Rey y sea el Señor de entre todas las autoridades. Esto me ayuda porque cada vez que yo abro el periódico, cada vez que yo veo las noticias en la televisión, lo debo hacer bajo esta óptica. Pase lo que pase, aunque parezca lo que parezca, Cristo es la autoridad que está conduciendo a este mundo hacia su plan perfecto. Y lo que me pase a mí y lo que yo esté luchando o batallando me incluye en estos pequeños sucesos míos, como algo que en las manos de Dios se convierte en algo muy importante y trascendental también para conducirlo. ¿Sabe qué, hermana? ¿Sabe qué, hermano? Cada vez que usted batalle, usted confiese en su mente y compártalo así con la gente. El Señor está guiando mi vida. Él tiene la autoridad sobre todos y también tiene la autoridad sobre mí. Por eso lo que me sucede va a cumplirse en su plan perfecto para algo bueno. Todas las cosas que me suceden, no importando sean dolorosas o buenas para mí, todo eso me conduce a algo bueno y es algo que viene de Dios, es algo que recibo de su voluntad porque Él es soberano en mi vida. Por eso la gran pregunta es, allá con los reyes y autoridades, lo reconozcan o no, Dios sigue llevando su plan. Pero la pregunta para mí es, si Él es mi rey y es mi Señor, si Él es la autoridad y Él es soberano en mi vida, ¿me estoy sujetando a Él? ¿Estoy encaminando mis pasos hacia esa verdad? Y todo lo que hago me puede llevar a decir, hacer su voluntad, experimentar la voluntad de Dios, me hace sentirme seguro. Estoy con la paz y con la gracia de Dios. Termino diciendo, un adolescente me preguntaba hace muy poquito, quiero ser el chambelán. Me invitaron a ser el chambelán de una quinceañera, de ahí de la secundaria en el colegio donde estaba. Dice, pero mi papá no me deja. ¿Cómo ves? Voy. ¿Me da permiso usted de ir? Bueno, le digo, no, yo no te doy permiso. Tu papá es el que te da permiso, pero decía, ¿a poco no puedo hacerlo? Y lo veía, porque estaba yo ya pensando y escribiendo un poco de esto. Yo lo veía así, el gran Señor y Rey y autoridad, dirigiendo a todos los líderes de este mundo, usando también su gran autoridad, su gran soberanía, queriendo revelarla a un pequeño adolescente. Compartí con él que tal vez le parecía muy indefenso, le parecía sin importancia ser el chambelán de una quinceañera. Pero le decía, mira todas las implicaciones que van a venir por tu decisión. Todo lo que va a suceder, pues porque vas a apoyarla a ella, vas a preparar y ustedes saben todo aquello. Parece que no pasa nada porque decía, es que no voy a entrar a la parroquia, me voy a quedar afuera. Todos van a entrar y le van a hacer valla y yo me voy a quedar afuera. Es que no voy a bailar el vals, nada más voy a estar aquí desde la mesa y los voy a... Digo, entonces no va a ser el chambelán. ¿Qué vamos a hacer? Yo te invito, le decía,
sé que es bien difícil, mi hijo. Toma una decisión para honrar a Dios. Toma una decisión para decirle, ay, todo lo que aprendí de la Biblia, en este momento lo debo hacer y lo debo obedecer. Aunque quieras, aunque desees y aunque lo veas que es inofensivo aquello, pregúntate, esto te demuestra, esto te hace sentir, esto te va a hacer ver que Él es tu autoridad, que Él es el soberano en tu vida. Preguntémonos en las decisiones pequeñas o grandes. Esto hace decirles a los demás, pero en mi interior me da una profunda paz y una determinación de vivir en su gracia, porque estoy obedeciendo y estoy exaltando en mi vida al que es mi autoridad, Señor de señores y Rey de reyes. Eso hace que el mundo avance de otra manera. Eso hace que el trabajo, la oficina, ahí donde usted trabaja diariamente, haya la posibilidad cada vez más cierta de que Cristo sea predicado. Sometámonos al que es el soberano de los reyes de la tierra. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar ese coro que dice poderoso, poderoso. Y yo quiero invitarle a que vea esto con seriedad ahora. Ya nos vamos a ir, pero véalo ahí como algo muy importante. Yo sé que usted debe entregar y tomar una decisión de entregar la familia, el trabajo, eso que usted sabe en este momento que necesita decirle, Señor, tú aduéñate de esto y yo quiero obedecerte en esta situación. Voy a tomar una decisión que refleje que tú eres mi autoridad. Vamos a cantar así. Gran arco trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con rostro de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca mis truenos su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad de imperio, poderoso. Vamos a inclinar nuestros rostros y yo quiero invitarle a orar y decirle al Señor, gobierna mi vida, muéveme a sujetarme a ti. Tú llevas los hilos de la historia de todo el mundo bajo tu control. Yo quiero que controles mi vida, mi familia, mi trabajo y mis decisiones. Sé el Rey, el Señor, la autoridad soberana sobre mis pensamientos, mis palabras, mis deseos y mis decisiones. Engrandécete, Señor, en mi vida. Encuentra en mí un siervo, un hombre, una mujer dócil en tus manos. Aunque me cueste decirte sí, que te entregue un sí, Señor. Tú eres el Rey y debo verme diariamente como un súbdito, una súbdita tuyo, Señor. Oramos, Dios, engrandécete en medio de este mundo. Cumple tu plan, Señor, y sigue usando a quien tú desees para que tu palabra corra y tus planes se realicen, Señor. Gracias por tus palabras de gracia y de paz para nosotros. Vienen de ti.
vienen del que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Nuestras vidas están seguras en tus manos. Y gracias, Señor. Hoy aquí, a quien hayas escuchado abriendo su corazón, toma control de nuestras vidas. Toma control de lo que somos y tenemos. Eres todopoderoso. Poderoso eres, Padre. Y nuestras vidas, Señor Jesús, dirígelas con tu autoridad. Amén y amén. Un abrazo, hermanos. Dios vaya con ustedes.